Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Pocas figuras habrán dejado un legado más trascendente en la historia de la Real que la de José Luis Orbegozo. Entró en la directiva del club en 1966 como tesorero, y solo un año después, una vez que se logró el ansiado ascenso a Primera División con aquel partido de Puertollano, sustituyó en la presidencia a Antonio Vega de Seoane. Bajo su mandato, el equipo no solo se consolidó en la máxima categoría del fútbol español, sino que protagonizó un ascenso meteórico que le llevó primero a Europa y después a conseguir los 2 títulos de liga que brillan en el palmarés del equipo chirurdín. Orbegozo dejó la presidencia del club en manos de Iñaki Alquiza en 1983. Como era lógico, el ya expresidente fue agasajado con la insignia de oro y brillantes del club. El día para entregársela no podía ser otro que el del derbi vasco que se celebró en Atocha poco después de su marcha. El partido se jugó en una fecha hoy poco habitual, el 31 de diciembre de 1983 y a las 16:30 horas, con tiempo más que suficiente como para que los aficionados celebraran la llegada del año 1984 en familia o de fiesta. El homenaje a Orbegozo fue sencillo, acorde a la cultura guipuzcoana y churiurdín, pero muy emotivo. Fue el propio Alquiza quien colocó la insignia a su predecesor en la solapa de su chaqueta, en presencia de los capitanes de los 2 equipos y del colegiado del encuentro, el andaluz Álvarez Margüenz. Orbegozo, que tantas veces había colocado esas insignias a ilustres jugadores de la Real, se despedía así del club al que tanto hizo crecer. Antes de ese acto, los 2 equipos habían salido juntos al terreno de juego portando una icurriña, en un gesto frecuente desde que en la temporada 1975-76 lo hicieron por primera vez, cuando la bandera estaba todavía prohibida por la dictadura. El partido, además por supuesto del homenaje a Orbegozo, será recordado por la polémica previa por la retransmisión del encuentro. Euskal Telebista quería darlo en directo, pero Televisión Española se negaba a permitir esa señal por contar con la exclusiva de la Liga, aunque con un contrato posterior al que firmó ETV con la Real para dar este encuentro. Al final, y después de una carta que la Real envió con el Ministerio de Cultura como destinatario, el ente público vasco se salió con la suya y hasta dispuso un cajón en el centro del campo para que antes de que diera comienzo el partido unas cuantas decenas de palomas blancas surcaran el cielo donostiarra. El derbi se presentaba como una pugna desigual entre los 2 contendientes. La Real buscaba subir puestos en la clasificación y engancharse a la lucha por Europa. Era 14ª con apenas 15 puntos cosechados en la primera vuelta que se cerraba con este derbi. Y tenía la importantísima baja de Arconada, que había provocado el debut del Duallen un par de jornadas antes. El Athletic, en cambio, llegaba a Atocha como vigente campeón de Liga y ocupaba la 2ª posición en la tabla, un punto por detrás del Real Madrid, con la clara intención de revalidar el título conseguido un año atrás. El objetivo más inmediato de los bilbaínos, recuperar el liderato y proclamarse campeones de invierno. No lo consiguió, porque el Real Madrid cumplió con el trámite de superar al Español en casa por un corto 1-0, pero el Athletic sí sumó los 2 puntos en juego sobre el césped de Atocha. Un solitario gol de Argote en un lanzamiento de falta directa le dio la victoria al equipo entrenado por Javier Clemente, que de esta manera hacía historia, rompiendo nada menos que 22 años sin lograr la victoria en Atocha. El último triunfo de los bilbaínos en el campo donostiarra por aquel entonces se remontaba a la temporada 1961-62, un 0-2 logrado ya en la segunda vuelta en el mes de enero, que ayudó a que la Real cogiera rumbo a la segunda división. En el partido del que estamos hablando, el Athletic empujó más al principio, y cuando marcó, antes del cuarto de hora de juego, se atrincheró en su defensa para que el juego transcurriera sin mayores incidentes sobre la portería que defendía Zubizarreta. Siempre me gusta comenzar ganando e ir a los 5 minutos 4-0, decía al final Clemente con ese tono que le ha caracterizado siempre al hablar. El partido ha sido disputado, quizás hayamos jugado más con el corazón que con la cabeza, reconocía Ormaechea tras el encuentro. Con estas palabras se entiende que el dominio del juego fue de la Real, pero que las ocasiones de gol brillaron por su ausencia, de hecho en las 2 porterías. El único gol llegó a balón parado, por una mano de Sagarzazo al borde del área que no pareció del todo clara. Fue la primera decisión polémica de Álvarez Margüenda, al que se le reclamaron 2 penaltis, uno sobre Vaquero en la primera mitad que el árbitro juzgó como córner, y otro tras el intermedio sobre Diego en el que el colegiado directamente no señaló nada. La Real no consiguió hilvanar muchas jugadas de categoría, y su fútbol de ataque se centró en bombear balones al área que no causaron demasiado peligro para Zubizarreta. Vaquero sí dispuso de una buena ocasión para empatar en los minutos finales, pero su disparo, tras dejar pasar el balón Uralde, se marchó por encima de la portería visitante. La entrada de Begiristain en el descanso por Orbegozo para dar más sentido al ataque y la posterior de Diego por Zamora ya casi a la desesperada
no le dieron frutos a Ormaechea y el derbi se saldó con derrota. Si el Athletic se mantuvo en la segunda plaza con esos 2 puntos, la Real cayó a la 13ª posición, solo 3 puntos por encima de la zona de descenso, aunque a 4 de la europea. El equipo chururdín consiguió enderezar su rumbo, y de hecho llegó a la jornada final con opciones matemáticas de clasificarse para la Copa de la UEFA. Pero aquel fue el día en el que el Athletic revalidó el título, y la Real tuvo que conformarse con una 6ª plaza sin premio europeo. Los derbis de aquella temporada no fueron positivos para el equipo realista, pero al menos en Atocha sí pudo despedir como correspondía al que entonces era el presidente más destacado de la historia del club.